El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, nosotros como cristianos tratamos de aprender la palabra de Dios, tratamos de conocerla, porque es necesario compartirla, porque necesitamos también saber cómo se ha venido dando la historia de nuestra salvación, porque tenemos mucho interés en empaparnos cada vez más de las cosas de Dios. Así que por eso nosotros como cristianos vamos creciendo en ese deseo de conocer cada vez más la palabra de Dios, de poder dar testimonio de ella y de poder, por lo tanto, penetrar en el significado de todas las cosas que se nos comparten en las Sagradas Escrituras.
Pero creo, hermanos, que ahora el Santo Evangelio pone énfasis en la meta a la que nosotros tenemos que llegar como cristianos. Porque es importante conocerla, ¿verdad? Tenemos que dar razón de la palabra que se anuncia, de la palabra que es la revelación de Dios para nosotros. Pero fíjense qué hermoso sería, queridos hermanos, que nosotros llegáramos a apropiarnos la palabra de Dios. Que como cristianos llegue el momento en que nos apropiemos la palabra de Dios. Para que en este caso no hablemos de lo que Dios le dijo a Moisés, de lo que Dios le dijo al pueblo, de lo que Dios le dijo a los profetas y a todos los actores que van apareciendo en las Sagradas Escrituras, sino lo que yo entiendo, lo que yo capto, Dios me dice a mí. Apropiarnos la palabra de Dios, para que tengamos toda la certidumbre que eso es lo que Dios me dice a mí. Esa es la palabra que yo andaba buscando en la vida. Es más, esa es la palabra que yo necesito en este momento determinado. Como lo hace nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Que con toda la libertad, porque era muy duro, era muy riesgoso, incluso hablar en esos términos, pero con toda la libertad y con todo el carácter, nuestro Señor Jesucristo lo dice con claridad. Cuando hace ver que esa palabra se cumple en su persona, cuando nos hace ver que esa palabra ahora se dice respecto de Él y del ministerio que poco a poco va presentando en la vida. Que nosotros también llegáramos a decir, ¿va? Esto que se ha anunciado ahora se anuncia por mí. Eso se dice por mí, ¿va? Por las preguntas que luego le hago a Dios, por las situaciones que estoy pasando, ¿va? Por las cosas que yo intuyo también ahora se necesitan tanto en esta vida. Esto ahora se dice por mí. Que Dios permita, hermanos, que lleguemos nosotros también a esa experiencia, ¿va? Porque no se trata de que nosotros instruyamos, ¿va? No se trata simplemente de que nosotros enseñemos, ¿va? No se trata de que nosotros simplemente le digamos a los demás, mira, esto es lo que está escrito, esto es lo que se me enseñó, eso es lo que tenemos que enseñar, sino que más bien llevemos a las personas para que saboreen la palabra de Dios, para que puedan apropiarse la palabra de Dios y para que caigamos en la cuenta que eso que muchas veces andamos buscando por otros lados, ¿va? Esa luz que andamos necesitando para las cosas que enfrentamos todos los días, la obtenemos precisamente aquí en la palabra de Dios. De otra forma también lo dice San Pablo a los Corintios, de acuerdo a lo que escuchamos en la primera lectura, lo dice también de otra forma. Cuando también San Pablo le hace ver a los demás, miren, yo no vengo a hablarles de mi sabiduría, no vengo a hablarles de mi conocimiento, yo no vengo a hablarles de una sabiduría humana, yo vengo a decirles lo que Cristo ha hecho por mí. Yo vengo a hablarles de lo que el Señor Jesús ha suscitado en mi persona. Esa es la sabiduría en todo caso que les puedo compartir, ¿verdad? No la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Que cambia conforme a las épocas que transcurren, sino la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que para nosotros es Jesús, el Hijo de Dios. Les dice San Pablo, eso es lo que yo les he anunciado, ¿verdad? No he venido como maestro, he venido como testigo. No he venido a darles una enseñanza propia, sino que he venido a compartirles la palabra de Jesús que ha llegado a mi vida y que me ha iluminado de tal manera que eso es lo que le da sentido a mi vida. Así que pensemos, queridos hermanos, ¿verdad? Sí hace falta conocer la palabra, porque uno acepta que no conocemos bien la Biblia, ¿verdad?
Aceptamos que no conocemos la Biblia como la debemos de conocer. Aceptamos que nos hace mucha falta progresar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero además de conocerla, tenemos que llegar a esa experiencia de apropiarnos del mensaje de la palabra de Dios, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. A veces, como también lo expresa el Santo Evangelio, a veces puede ser una experiencia muy dura, ¿verdad? Porque hablar de la verdad de Dios, eso causa incomodidad, eso causa persecución. Y eso mismo enfrentó Jesucristo con sus propios paisanos, ¿verdad?, que no daban crédito a sus palabras, ¿verdad?, que no le tomaron importancia, que no creían en Él y que incluso tomaron como un insulto la manera como Él interpretó las Sagradas Escrituras. Para nosotros es un privilegio hablar de Dios, y así lo hemos venido diciendo estos últimos días, ¿verdad? Es un privilegio hablar de Dios. Pero vean también, hermanos, que muchas veces es un riesgo hablar de Dios, ¿verdad?, anunciar la verdad de Dios, anunciar los valores y la justicia de Dios. También es un riesgo, pero es algo que cada uno de nosotros tiene que aceptar. Y porque es un mandato, y porque somos enviados, y porque es una vocación, estamos nosotros llamados a compartir aquello que le ha dado también sentido a nuestras vidas. Que llegue, por lo tanto, el momento en que también nosotros podamos decir: esto ahora se dice por mí. No necesito andar buscando otras explicaciones, no necesito buscar en otros lados, porque esta palabra se ajusta a la verdad de mi vida, a las necesidades de mi vida y a lo que Dios quiere que considere y que viva en este momento determinado. Esa pues que sea nuestra petición, queridos hermanos, y que hoy en la Santa Misa y cada vez que vengamos a la Santa Misa, también nosotros como Jesús podamos decir: esta palabra se cumple en mi persona.